Buenas, hoy estamos por acá con aritmética. Vamos a ver lo que son las unidades de masa y capacidad. Bueno, con relación a las unidades de masa y de capacidad, hay muchas, en realidad muchísimas. Para capacidad nosotros siempre estamos hablando de volumen, ¿ok? Que viene a ser el espacio que ocupa un cuerpo. Y siempre que hablamos de capacidad es cuánta capacidad tiene un recipiente o cuánto líquido se puede colocar dentro de un recipiente o cuánto sólido se puede colocar dentro de un recipiente. Cuando hablamos de capacidad estamos hablando entonces de volumen. Y en el caso del peso, aunque normalmente le llamamos peso, en realidad hay una diferencia entre el peso y la masa. Hoy vamos a ver rápidamente a qué nos referimos con todo esto. Cuando nosotros vamos al mercado, preguntamos cuánto pesa esto, cuánto pesa aquello, pero en realidad no estamos hablando del peso, sino de la masa. ¿Ok? Hablemos entonces un poquito acerca de todo esto. Primero, cosas que debemos saber sobre la masa y el peso. La unidad básica de masa es el gramo, ¿ok? Pero normalmente utilizamos el kilogramo cuando vamos al mercado. Si ustedes se fijan, kilogramo utiliza una palabra antes que es kilo, ¿verdad? Kilo representa 1000 en realidad, ya lo vamos a ver. Lo importante es recordar que la unidad básica es el gramo y luego el kilogramo es una unidad derivada o un submúltiplo del gramo. Bien, se sabe entonces que un kilogramo son 1000 gramos porque, como le dije, se le antepone la palabra kilo y la palabra kilo significa entonces 1000. Es decir, que esta palabra lo que nos está diciendo son 1000 gramos. Bien. Además, el peso es diferente de la masa, ya que el peso es la multiplicación de la masa por 10 aproximadamente. Esto se debe a que en realidad el peso de cualquier cuerpo que nosotros vamos a estudiar, lo que pedimos en el mercado, va a ser la multiplicación de la masa por algo que le llamamos gravedad, y la gravedad aproximadamente son 10. Así que si, por ejemplo, yo pido 2 kilos de arroz, ¿ok? Y yo pido, a ver, deme 2 kilos de arroz, entonces serían 2 kilogramos, ¿verdad? Que sería la masa, en realidad, por 10, ¿ok? Este 10 que está acá tiene sus propias unidades, no vamos a estudiar eso a profundidad hoy, en realidad. Su unidad es unidad de aceleración, que son metros sobre segundos al cuadrado, y a la final nosotros decimos que estos son 20 newton, y se le coloca una n mayúscula, 20 newton. La masa, que es lo que nosotros estudiamos en realidad, son 2 kilogramos, y el peso sería 20 newton. Pero por lo general nosotros cuando hablamos decimos deme 2 kilogramos y nosotros decimos, bueno, el peso son 2 kilogramos. Es una forma en la que nosotros hablamos, ¿ok? Bueno, en fin, el peso es diferente de la masa, ya que peso es la multiplicación de la masa por 10 aproximadamente. Eso es lo que deben recordar. Y bueno, por último, cosas que debemos saber sobre la capacidad. Cuando nosotros hablamos de capacidad, estamos hablando de volumen, ¿ok? Volumen. Todo cuerpo tiene un volumen y entonces cuando nosotros hablamos de capacidad estamos hablando de volumen. Bien, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Suponte que yo tenga, a ver, un camión de arena. Atrás, el espacio donde se agrega la arena tiene un volumen, entonces decimos que él tiene cierta capacidad, ¿ok? En volumen. Por lo general, la unidad en la que medimos el volumen son metros cúbicos. Bien, la unidad básica es el metro cúbico, pero normalmente nosotros hablamos es de litros. Sin embargo, el término litro lo utilizamos cuando son líquidos, normalmente. Y metros cúbicos lo utilizamos para otras, tanto para sólidos como para líquidos, ¿no? Sin embargo, en la vida cotidiana nosotros hablamos en litros. Un litro de leche, medio litro de leche, un litro de jugo y así pues. Pero existe una equivalencia entre los metros cúbicos y los litros. Lo que pasa es que un metro cúbico es una cantidad muy grande y un litro pues son cantidades más pequeñas. Tal así que se sabe que un solo metro cúbico son 1000 litros. Entonces imagínate, si yo fuese a pedir al mercado deme un metro cúbico de jugo, imagínate, se tendrían que darme 1000 litros.
entonces sería demasiado. Entonces tendría que decir, deme en metros cúbicos, sería 0,001 metro cúbico. Se escucharía como muy mal, ¿no? Porque 0,00 es una cantidad muy pequeñita. Entonces, en vez de hablar de metros cúbicos, nosotros cuando vamos al mercado utilizamos una unidad mucho más pequeña que es el litro, y es con la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar cuando vamos al mercado, ¿ok? Bueno, estas son las cosas más importantes sobre lo que es el peso y la capacidad. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias.